Buenas tardes, chicos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una normalización y cómo lo vamos a convertir al modelo entidad-relación en base de datos. Muy bien, aquí si recordamos un poco de nuestra teoría, ¿dónde está? Aquí está, mi primera forma normal. ¿Qué me dice mi primera forma normal? Que las celdas deben tener un valor único e indivisible, que es un valor atómico, ¿verdad? Y no debe haber repetición de grupos. Si se acuerdan bien, aquí si coloco sucursal Villa Tunari, coma, no sé, Miraflores, entonces va a estar mal, ¿verdad? Entonces cada celda para la primera forma debe tener por lo menos un valor, sí o sí. Muy bien. En este caso vamos a manejar este ejemplo, que es de la escuela de fútbol. ¿Está bien? ¿Qué tenemos aquí? Una tabla que no está normalizada. Aquí está. ¿Qué me dice? Que tengo ID jugador, tengo nombre, edad, categoría, entrenador, fecha de entrenamiento, lugar de entrenamiento, monto de pago y monto de el mes de pago, ¿no? Entonces, para irnos a la segunda forma normal, veamos qué dicen las reglas. Que la tabla debe cumplir la primera forma normal. Muy bien, sí cumple. Cada atributo que no esté en la llave primaria puede depender de otra llave primaria. Dividir la tabla. Muy bien, en este caso vamos a dividir la tabla en la siguiente. Si aquí tenemos todo esto, podemos decir que son los atributos de un jugador, ¿verdad? También aquí, miren, tengo entrenador que no depende del jugador. Tengo la fecha de entrenamiento que tampoco depende del jugador ni del entrenador. El lugar que tampoco, que puede depender del entrenamiento, no la fecha y el lugar, estos dos. El monto de pago y el mes de pago, que no depende ni del lugar del entrenamiento, ni del entrenador, ni del jugador. Entonces, para la segunda forma normal, nos vamos a hacer varias tablitas. ¿Está bien? A ver, primero vámonos con el jugador. El jugador tiene ID jugador, también tiene nombre, también tiene edad y también tiene categoría. ¿Está bien? Listo. Entonces, si se dan de cuenta, estos cuatro datos pues no se repartieron mucho, aunque ya cuando ya vayamos avanzando vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, copiaremos todo esto, ¿no? Porque es lo que tenemos, es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, esta va a ser nuestra nueva tabla que se va a llamar jugador. Ay, ya, muy bien. Ahora, ¿qué les dije que teníamos? Pues acá tenemos entrenador, ¿verdad? El entrenador, porque es importante. Entonces tendríamos entrenador. A ver, en entrenador tendríamos el ID en, entrenador y hay un rato. Vaya, la ID entrenador. Y también tendríamos el entrenador, ¿verdad? En este caso le colocaremos nombre como nuevo atributo. Muy bien. Entonces en acá colocamos ID 1, ID 2 y... Sí, solo tengo dos entrenadores, ¿verdad? El profe Yamil y el profe Luz. Muy bien. Control V. Esto ya lo convertimos en uno y ya tendría una nueva tablita, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué más? Ya les dije fecha de entrenamiento y lugar de entrenamiento. A ver, entonces creamos una nueva tabla que se va a llamar entrenamiento, ¿no? Entonces, la tabla de entrenamiento que va a tener siempre el ID entrenamiento. Mm, ¿Qué más? Va a tener la fecha de entrenamiento. Entreno, le vamos a colocar eso bien. Y el lugar de entreno. De dónde dónde se está entrenando, ¿verdad? ¿Qué más vamos a tener en entrenamiento? Pues yo creo que eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, aquí colocaremos todos estos porque se repite y creamos un ID, ¿verdad? Que va a ser uno, 2, 3. Muy bien. Si se dan de cuenta, ahorita ya vamos a ir viendo
cómo podemos ir normalizándolo más. De hecho, se puede aquí mismo se puede llegar a más. A ver, y ahí, listo. ¿Qué más? Tenemos el pago, ¿verdad? Porque hablamos de monto y de pago, no depende de ninguno de estos, ni del jugador, ni del entrenador, ni del entrenamiento. Entonces nos vamos a crear una nueva tablita que se va a llamar pago, va a tener el ID de pago, va a tener el monto de cuánto estamos pagando y qué mes hemos pagado. ¿Está bien? Porque en las escuelas usualmente es así. Pagamos de los 12 meses o qué tal de 2 semanas, ¿verdad? Entonces va a ir así. Sí, en este caso tenemos tres y todo esto nos lo copiamos. Muy bien, hasta aquí. Ya tenemos nuestras tablas normalizadas. Pero si se dan de cuenta, llegamos, ay no, llegamos directamente hasta la segunda normalización, ¿verdad? Ya, ¿qué nos dice aquí la segunda? Nos dice que cada atributo que no está en la llave primaria puede depender de otra llave y dividir la tabla. Exacto, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar nuestra tabla. Bueno, en realidad ya no es necesario copiarlo, ¿verdad? Porque el anterior lo copiábamos y ya cambiábamos, pero en este caso, aquí ya podemos tener varias uniones en este caso. A ver, eh, si hacemos aquí un ejemplo para convertirlo en modelo de entidad-relación, un jugador va a estar en, va a tener entrenamiento, participa en el entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué más? En el entrenamiento también tenemos que saber qué entrenador está. Y también tenemos que saber qué jugador ha pagado. Ah, entonces si se dan de cuenta aquí, para llegar a la... Ya tenemos aquí la segunda forma normal de cómo podemos hacerlo, pero tendríamos que agregar una nueva tablita, que sería la de jugador entrenador y del entrenamiento, ¿verdad? Porque necesitamos saber quiénes están entrenando, quiénes, no sé, dónde están entrenando, ¿verdad? Y en acá en entrenamiento también podemos jalar el ID del entrenador para saber quién está entrenando. ¿Está bien? ¿Quién les está haciendo entrenar? Muy bien. Entonces, hasta acá yo creo que ya llegaríamos a la segunda forma normal porque ya no tendría más que hacer, a no ser de que, miren acá, en categoría podríamos jalar o hacer la tercera forma normal, que vamos a ver la teoría de cómo está. Aquí está la tercera forma normal. No debe haber dependencias transitivas. Una columna depende de otra que no es clave primaria. En este caso sí podríamos hacer eso, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Pero hasta mientras, para convertirlo en modelo entidad-relación, podemos aquí, como les dije, agregar. En este caso, acá nos faltaría agregar eso, ¿no? A ver. Mm, Entonces, todo esto lo voy a pegar y se lo puedo colocar acá abajo. Muy bien. Ahí, ahora sí. Y ya. Ahora sí, entonces como les dije, ¿no? Aquí podríamos colocar el ID entrenador, porque quiero saber quién les está entrenando. En este caso, en la cancha satélite, supongamos que entrena el profe Yamil, ay, entrena el profe Yamil, ¿qué más? Aquí dos, miren, se autocompletó. Y acá podemos colocar que igual entrena el profe Yamil. Está bien. Ahora sí, ya tenemos casi todo listo. Y a ver, denme un ratito para darle un modelo y ya. Listo. Ahora, ¿qué más les dije? Que tenemos que saber entre jugador y pago, ¿verdad? ¿Qué ha pagado? ¿Quién ha pagado? Entonces, en jugador podemos crear nosotros una nueva, en pago en realidad, podemos crear un nuevo atributo que sería la llave primaria de acá, como pasaría como llave foránea de acá. Pero si se dan de cuenta, el jugador ya va a tener todos estos, ¿verdad? Y en modelos de cardinalidad, en tipos de cardinalidad, esto llegaría a ser un 1 a n, porque un jugador puede realizar varios pagos y varios pagos pueden venir de un jugador o de varios jugadores también, pero en realidad solo hablando individualmente vendrá de uno. Entonces, por eso hacemos acá lo mismo. Igual acá, en el entrenamiento y el entrenador, ¿verdad? Un entrenador
puede ir a varios entrenamientos. Un entrenamiento puede estar con un entrenador, ¿verdad? No podemos tener dos entrenadores. Aunque sí se puede, muchos están, pero eso ya llevarían otro cargo que sería el cargo de asistentes. Entonces acá colocamos el ID del jugador y supongamos que Mario pagó del primero. Ay, mire, ya me está haciendo dominios. Pagó del primer mes. A ver, supongamos que Gina solo vino en enero y sí, colocaremos así, un, dos, tres. Muy bien, ya lo tenemos así y ya. Ahora sí, a ver un ratito, esto lo colocaremos modelo para que se me entienda mejor. Listo, ahora sí, pero aquí si se dan de cuenta, me faltaría una tabla que sería de jugador a entrenamiento, ¿verdad? Porque aquí no estoy sabiendo quién va a dónde, ¿verdad? Porque necesito saber mi jugador en qué entrenamiento está, en qué cancha está, con qué entrenador está, porque realmente jugador y entrenador, esa es la relación que tendrían. En jugador, tiene un entrenador y entrenador tiene un jugador. Eso llegaría a estar en entrenamiento, ¿verdad? Pero también necesito saber el jugador y el entrenamiento, en dónde, eh, con quién entrena el jugador, porque aquí realmente no hay una cierta relación. Al tener entrenamiento, entonces sí encapsulamos el entrenamiento donde es y el entrenador. Entonces crearemos una tercera tabla que sea la hija de estas dos tablas de jugador. Jugador va a entrenamiento, ¿verdad? Entonces esta le colocaremos jugador, entrenamiento, ¿ya? Y va a tener el ID. En realidad el ID ya no es muy importante aquí, pero para saberlo, para conectar las foreign keys, entonces sí podemos hacerlo. Em, Colocaremos el ID jugador, que es de donde vamos a sacar y con qué se va a combinar con el ID entrenamiento. Entonces el ID. Colocaremos acá un 2 3 y en entrenamiento uno 2 y uno, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos todas nuestras tablas. Se dan de cuenta que a medida de que hemos ido avanzando, ya le hemos ido convirtiendo a modelo entidad-relación. Y aquí les voy a mostrar un diagramita que cómo sería. Aquí está. Tenemos a nuestro jugador, como les dije, jugador de entrenamiento, que tendría una tabla hija, que sería una relación de N a N. Varios jugadores van a varios entrenamientos y varios entrenamientos tienen varios jugadores, ¿verdad? ¿Qué más? De jugador a pago. Un jugador puede realizar varios pagos y varios pagos pueden venir de un jugador o un pago puede venir de varios jugadores, ¿verdad? ¿Qué más? Entrenador y entrenamiento. Entonces, un entrenador tiene varios entrenamientos porque no solo va una vez y varios entrenamientos pueden venir de un entrenador o también de varios, pero como les dije, eso es algo complicado porque no sabemos también cómo está estructurada la escuela de fútbol. ¿Qué tal si tiene asistentes que les ayudan a los entrenadores? O no sé, en ese caso puede haber, pero aquí estamos haciendo para algo simple, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si se dan de cuenta aquí, simplemente puedo llegar a esta que sería mi segunda forma normal. Segunda forma, ¿verdad? No nos hemos complicado tanto y lo voy a marcar para que se entienda. No, ya, pero no nos hemos complicado tanto, pero sí esto es lo que ya tendríamos, ¿verdad? Mm, ya, listo. Ya tendríamos la segunda forma normal. Pero si se dan de cuenta, a ver, podemos llegar a la tercera forma normal. En categoría podemos crear una nueva tablita que tenga todas las categorías, ¿verdad? Y simplemente vaya a categoría uno, categoría 2. Y en mes de pago también podemos irnos a abril. Aquí abril, enero y febrero, que podemos crear los 12 meses. Y en lugar de entrenamiento también podríamos ir a la cancha satélite, a la cancha Yungas, no sé qué cancha más tendremos, entonces podemos colocar ahí. Y a ver, intentaremos hacer eso, ya llegaremos a la tercera forma. Para jugador. Me copio esto y ya. Para jugador, entonces, ya no tendría categoría. Tendría que crear una nueva tablita que sea categorías. Y en aquí le colocaríamos el ID cat y la categoría. El ID cada vez le colocaremos C1.
C2 y C3. Ya. Supongamos que tenemos la sub 12, no, iremos por orden ascendente. Está bien. La sub 10, tenemos la sub 12 y tenemos la sub 15. Ya, aquí, o 13. 3. Muy bien. Entonces acá, para llevarla a la tercera forma normal, ya tendríamos, muy bien, ya tendríamos que ya no colocar en categoría, simplemente colocar el ID cat. Y aquí ya le colocaría, esta es sub 12, ¿verdad? Entonces la sub 12 es C2. Sub 10, sub 10 es C1 y sub 12 pues es C2. Muy bien, ¿ve? Podemos seguir haciendo. ¿Qué más tenemos? Les dije acá, ¿verdad? En entrenamiento. Vámonos a entrenamiento. Y, a ver, en entrenamiento, ¿qué podemos jalar? El lugar de entrenamiento. Entonces creamos una tablita que se llame lugar, colocamos ID lugar y en lugar, pues, el lugar donde estamos entrenando. Vamos a colocar lugar uno y lugar 2. Ya supongamos que solo tenemos dos canchas. Entonces, en lugar, le coloco la cancha satélite. Van a disculpar, no está corregido ortográficamente. Y también tenemos la cancha Yungas, ¿ven? Y ya tendríamos todo listo, pero en acá, en vez de colocar cancha de entrenamiento, simplemente colocaríamos el ID del lugar. ID lugar. La cancha satélite es el lugar uno, la cancha Yungas es el lugar 2 y la cancha satélite es el lugar uno. Muy bien. ¿Qué más tenemos en pago, verdad? Podríamos irnos al mes de pago, pero tendríamos que crear los 12 meses. A ver, mes, y eso ya es muy normalizado, si se dan de cuenta. Esto ya no llegaría a ser la tercera, esto ya sería la cuarta. ID mes y sería mes. ¿Con cuántos meses tenemos? Tenemos enero, tenemos febrero, tenemos marzo. A ver. Abril, marzo, febrero, enero, diciembre. Ahí está. Tenemos todos estos meses, ¿verdad? Entonces vamos a colocar mes uno, mes 2, mes 3 y así sucesivamente. Y en mes, entonces ya simplemente jalamos. Ahora vamos a centrar estito. Muy bien. Y lo vamos a marcar. Listo. En mes, entonces ya no sería mes pago. Iría a ID mes. ID mes. Y en abril, a ver, abril va al mes 4, entonces M4. Enero va al mes uno. Febrero va al mes 2. ¿Ven? Entonces aquí yo creo que hasta aquí llegaría la tercera forma normal. Es posible hacerlo, sí. En nuestro modelo anti-relación, ya cuando tengamos esto, pues ustedes ya verán, miren, acá podemos hacer un poco más. Podemos bajar la categoría en donde está el lugar de entrenamiento, donde va a estar. Y si se acuerdan del ejercicio de los salarios de los empleados que hicimos en clases, entonces también podríamos hacer eso. En monto de pago, ¿cuánto? Pago uno, que sería 100 bolivianos, pago 2 80, pago 3. Ven, o sea, podemos seguir haciéndolo. Pero esas ya serían demasiado normal, mucha normalidad, entonces nos vamos a confundir también nosotros. Y acá, de hecho, ya nos empezamos a confundir, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, hasta acá, nosotros podemos ir diciendo que hasta acá ya hicimos la tercera forma normal, que este jugador podríamos jalar la categoría. A ver, acá le voy a colocar que hicimos la tercera forma normal. Tercera forma. Y ya acá, lo bajé demasiado, podríamos llegar a la cuarta forma. Pero si se dan de cuenta, la cuarta forma simplemente me va a causar un poco más de... Vamos a tener demasiados datos. Y como les dije, hasta en el monto de pago, ¿verdad? Puede pagar 100, puede pagar 80, puede pagar 100. ¿Qué tal si paga 120? Así, ¿ven? Así sucesivamente. Y ya, por ejemplo, hasta acá es donde normalmente podemos llegar. ¿Está bien? No se estresen mucho si no pueden llegar a la otra forma normal.
porque simplemente pues es solo una forma normal, ¿está bien? Y acá llegaríamos a la cuarta forma normal. Y como les dije, podemos seguir bajando. A ver, intentaremos de pago. Pago, podemos irnos acá, a ver. En pago ya tendríamos también el monto de pago. Ah, no, bueno, le vamos a bajar acá nomás entonces. El monto, acá. Monto que sería esta tablita, entonces colocaríamos ahí monto y el monto, ¿no? De cuánto se está pagando. Supongamos que pagamos acá, como dicen, los 100, 80 y 120. Este sería el monto uno, este sería el monto 2 y este sería el monto 3. Ah, no tenemos. Entonces sería pago, no tampoco. Eh, ya mon 1, mon 2 y mon 3. ¿Está bien? ¿Qué tal si acá le podemos colocar algo más? Supongamos descuento, por si hay algún descuento o no sé, em, agregado, cuánto se ha agregado, así sucesivamente, ¿ven? Entonces aquí en monto pago ya no sería monto pago, sino sería ID mon. ¿Qué más? Aquí en 100 el monto es el monto 1, en 80 es el monto 2. Ya no tengo 100 otra vez, entonces sería el monto 1. Muy bien, entonces hasta acá ya tendríamos hasta la cuarta forma de normalización. Miren, ay no, ¿qué estoy haciendo? Miren hasta dónde hemos llegado muy lejos. Pero ven que sí se puede hacer. Ahí está. Muy bien. Entonces, acá en la cuarta forma, ya les dije, no se estresen mucho. Pueden o no pueden llegar. Lo máximo que pueden llegar es hasta la segunda o hasta la tercera forma. Pueden seguir haciéndolo. Pero si no les sale, pues tranquilos, es solo una forma normal. Ay, otra vez. Está bien. Entonces, listo. Esto se les voy a pasar, así que no se preocupen. Voy a colocar acá. Ay, ya. Ya no importa, ahí está. Entonces no se preocupen si no llegan hasta las otras formas normales, simplemente pueden llegar hasta acá, miren, hasta la tercera forma, podemos seguir jalando. ¿Qué más? En la primera forma, si se dan de cuenta, pues tenemos una tabla así llena, ¿verdad? Ya en la segunda forma podemos ir sacando en diferentes tablitas. En este caso, en nuestros ejemplos anteriores, pues no había una necesidad grande de colocarlo en varias tablitas, ¿verdad? Pero igual lo hemos hecho. En este caso, en la segunda forma, en la primera forma normal, si se dan de cuenta, todo está mezclado. Puede que les venga un ejercicio así con todo mezclado. Y recuerden las reglas. A ver, vamos a volver a repasar un poco más las reglas. ¿Qué dice? La primera forma normal es la primera tabla. ¿Está bien? Si les dice haga la forma normal, entonces tienen que poner de todo. ID, en este caso, si es para una tienda, ID usuario, nombre, departamento y sucursal. En el siguiente caso, si es para la segunda forma normal, entonces ya tiene que venir con la primera forma normal. Tenemos que tener esto. Pero a ver, aquí que nos dice cada atributo que no está en llave primaria, o sea, que no esté en esto, en estos, o sea, ¿cuál es la llave primaria aquí? ID usuario. ¿Y cuál es una parte del ID usuario? El nombre, porque necesito saber quién es. ¿Y cuáles son los que no están? El departamento y la sucursal, porque puedo sacar sigue. Entonces, en los siguientes van a ver. Ha separado el nombre usuario, ha separado la tienda pero la tienda lo juntó con la sucursal, ¿verdad? Pero aquí creó una nueva tabla. Muy bien. ¿Qué más? La tercera forma dice que no debe haber dependencias transitivas. En este caso, que una columna depende de otra que no es clave primaria. Claro, ¿verdad? En este caso, departamento no está dependiendo de tienda. O miren acá. Aquí está. Creamos una nueva tablita, pero ya separamos todo. Miren acá, ¿cuáles son las transitivas? La sucursal. La sucursal no depende de la tienda, ¿verdad? No pero sí necesita su número de celular. Y esto tampoco tiene, no es un primaniquí. Entonces sacamos todo eso en una nueva tablita y así sucesivamente, como lo hicimos aquí en nuestro ejemplo.
Miren, ya les dije, ¿verdad? Estos cuatro sí o sí necesitan estar juntos, porque son los datos de una entidad, en este caso el jugador. El entrenador no le afecta tanto a la entidad. La fecha de entrenamiento y el lugar de entrenamiento, pues tampoco les afecta a los dos. Pero cuando ya lleguemos al modelo entidad-relación, entonces ahí ya lo veremos cómo vamos uniendo. Si necesitan tener en cuenta la cardinalidad de uno a uno, de n a n y de uno a n, ¿verdad? Y también pueden ir recordando las reglas para convertir, si se acuerdan, si es uno a uno, entonces una de las dos llaves primarias que es obligatoria tiene que ir a la otra tabla. Si es uno a n, una de las llaves, la llave primaria de uno tiene que ir a la tabla de n, ¿verdad? Como llave foránea. Si es de n a n, se crea una nueva tabla, una tercera tabla, y entonces ahí se meten las dos llaves primarias. Como acá, miren acá, en lugar del entrenamiento, creamos dos nuevas. Simplemente, hasta nosotros aquí, como no es algo obligatorio, podemos crear su ID, puede tener su ID, pero en este caso simplemente lo dejamos así. ¿Y qué más? La tercera forma, pues ya es la forma más simplificada o más específica de cómo es, ¿verdad? En este caso, la categoría simplemente lo cambiamos por ID card y el lugar. Y en la cuarta forma, pues podemos abrir más la tabla, porque en este caso en pago creamos una nueva tabla que serían los meses y también los montos de cuánto se puede pagar. Y eso es todo, chicos. Entonces espero que se haya entendido muy bien y espero que les vaya muy bien en su examen. Hasta luego.